Voy a grabar en la nube. Listo, Ricardo, ya si empecé. nos pones de lado tu dispositivo, eso haría que se amplíe un poquito la imagen. Perfecto, gracias. Excelente. Listo, igual ya le di yo clic para empezar a grabar. Pues muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Para mí es un gusto el que podamos estar conectados una sesión más en esta escuela de política y relaciones internacionales. Realmente, pues bueno, ya llegamos al módulo 5. Se me ha pasado muy rápido, la verdad. Creo que ha sido muy interesante el que podamos estar platicando en conjunto sobre temas que tienen que ver con estas cuestiones de relaciones internacionales. Como lo he comentado a lo largo de todos los módulos, pues es una cuestión muy importante y muy interesante que nosotros debemos de estar analizando en todo momento en cuanto a nuestro actor político desde una perspectiva internacional. Y sobre todo volver a hacer énfasis, pues bueno, ya nos encontramos en el siglo XXI. Nosotros sin lugar a dudas tenemos que estar a la vanguardia en estos temas. Y sobre todo, pues si somos panistas, si nos consideramos humanistas, debemos entender que la solidaridad se puede vivir desde una perspectiva internacional, que ya no solamente es en lo nacional, sino que de acuerdo a las diversas dinámicas, a los diversos procesos que nos enfrentamos nosotros, pues sin lugar a dudas vamos a tener que pues saber enfrentar los retos que se nos avecinan. Algunos ya están más que manifestados en nuestra sociedad actual y pues bueno, sobre todo el módulo del día de hoy, de eso va. Como ya hemos visto, pues bueno, ya platicamos, ya tuvimos lo que es la introducción al tema de las relaciones internacionales, el tema de las teorías de relaciones internacionales, que de hecho ahorita vamos a hacer un breve repaso sobre este tema, sobre todo porque, bueno, para entender un poco lo que es la cooperación y la integración regional, necesitamos entender desde qué perspectiva se va a estar analizando, ya que, bueno, las teorías nos ayudan a dar ciertos enfoques y aquí es donde nosotros tenemos que ser un poco más críticos, entender qué es lo que propone o cuál es el enfoque que se da a partir de cada una de las teorías. Y en función de eso es como nosotros vamos a entender mejor a la cooperación y a la integración regional. Ya hablamos sobre el tema de geopolítica, que bueno, también pues en esta sesión, en este módulo, pues es muy importante el hecho de que nosotros entendamos que esta cuestión geográfica también tiene mucho que ver con el tema de la cooperación y la integración regional. En la sesión 4, que fue lo que analizamos, la política exterior de México, analizamos cuál ha sido el papel de nuestro país a lo largo de los años, cómo ha actuado a nivel internacional y bueno, también entender que la cooperación internacional, pues lamentablemente considero yo, es un punto de vista muy personal, no ha sido tan promovida por parte de nosotros como Estado-nación. Eso creo que es algo un poco lamentable, creo que se podría aprovechar más, pero bueno, también esto tiene que ver por lo que siempre he comentado. Si nosotros no tenemos esta visión, si nosotros no tenemos pues este incentivo de querer tomar cartas en el asunto con una perspectiva internacional, difícilmente lo vamos a realizar. Entonces, bueno, el día de hoy como tal hablaremos sobre el tema de cooperación, integración regional y este módulo también nos va a ayudar para entender mejor el siguiente, que va a ser el de paradiplomacia y gobiernos locales, tal cual entrecomillado, locales, ¿por qué? Porque es con perspectiva global, pero con acción local. Entonces, por eso es que este término está entrecomillado. Y pues bueno, sin lugar a dudas, en la sesión de hoy va a tener mucho que nos va a ayudar mucho a analizar qué es lo que ha estado pasando, sobre todo en los últimos años, entender cuáles son los procesos reales de cooperación internacional, cómo es que se puede lograr o no la integración regional y a final de cuentas, bueno, a partir de eso y en función de esto es como nosotros vamos a poder evaluar qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Así que bien, pues bienvenidos a esta quinta sesión que es la de cooperación e integración regional. De entrada, como les comenté, para mí es muy importante que tengamos este repaso sobre el tema de las teorías de relaciones internacionales, porque es la base teórica, es la base que a nosotros nos ayuda a entender cómo es que podemos analizar los fenómenos internacionales y cómo es que nosotros vamos a entender la cooperación internacional.
Ahora bien, debemos entender, la cooperación internacional como tal no es una teoría de las relaciones internacionales. La cooperación internacional no va en ese sentido, pero para entender a la cooperación internacional, pues sí es muy importante el hecho de que nosotros podamos analizarla desde esta visión de las diversas teorías para entender mejor este proceso. Y pues bueno, retomando un poco el tema de las teorías de relaciones internacionales, entender lo que es tal cual el paradigma. Recordemos que habíamos platicado sobre este término en el módulo de teorías de relaciones internacionales, en el segundo. O sea, lo considero yo que una de las victorias, uno de los beneficios de este curso es que terminando, cada uno de ustedes pueda decir, yo entiendo lo que es un paradigma. ¿Y qué es un paradigma? Es una perspectiva que ayuda a analizar los problemas y que intenta resolverlos. O sea, con que ustedes se lleven, por ejemplo, esta parte de conocimiento, me doy por muy bien servido porque ya entenderemos mejor el análisis de los fenómenos internacionales. Recordemos también que, bueno, esta cuestión de los paradigmas tiene que ver con como si fueran unas gafas, ¿no? Si tú te colocas unas gafas de color verde, pues vas a ver el mundo de color verde. Si te colocas unas gafas de color violeta, y que de hecho esta metáfora de las gafas color violeta se utiliza bastante, sobre todo en las corrientes que tienen que ver con el feminismo. Entonces, no es un dicho que yo me esté inventando, realmente esta comparación se utiliza para hacerlo un poco más explícito dentro del mundo de las relaciones internacionales y pues bueno, entender una vez más que esta cuestión de los paradigmas, hasta lo vuelvo a proyectar, que es una perspectiva, tal cual es esto, es una perspectiva que nos ayuda a analizar los problemas, los fenómenos, los sucesos que van sucediendo a lo largo de la historia, a lo largo del mundo, y que, bueno, sobre todo intenta resolver o intenta entender mejor cómo es que se vive o por qué está pasando este proceso. Bien, recordar una vez más que ninguna teoría es superior a otra, solamente son puntos de vista diferentes. Eso es lo más importante, eso es lo que debe quedar muy claro. Y sobre todo porque ahorita que analicemos el tema de la cooperación internacional y el de la integración, nos vamos a dar cuenta de algo muy curioso y es que, bueno, y esto también creo que es un punto de vista. Considero que cada una de las teorías tiene un enfoque muy interesante, algo que aportar dentro del debate del tema de las relaciones internacionales y que, bueno, sin lugar a dudas, no se tiene que descartar. Puede ser que no coincidamos con algunos puntos de vista, pero bueno, no podemos rechazar estas opiniones y sobre todo, ahorita veremos un poco por qué lo digo. Bien, recordemos un poco qué es la teoría del realismo, la teoría de relaciones internacionales de realismo. Pues bueno, igual yo por lo general coloco fotografías para que nosotros podamos entender mejor de una manera más visual. Recordemos que el realismo, pues es esta teoría de las relaciones internacionales, es una de las clásicas y en las cuales de entrada se tiene una visión completamente pesimista. Se tiene una visión en la cual todo es conflicto, en la cual hay caos y dentro de este caos, ¿quién va a sobrevivir? Aquel Estado-nación que pueda salir adelante en función de su poder militar, de su poder económico, o sea, sobre todo es el poder militar. Si un país, si un Estado-nación tiene un ejército débil, no va a lograr un verdadero avance dentro de este mundo anárquico y al final va a terminar siendo dominado por pues por alguna de las naciones que están pues dominando. Entonces tiene una visión del dominante contra el dominado. Recordemos también que desde esta perspectiva del realismo, los actores principales son los estados-nación. Es decir, no se considera como tal el papel de la sociedad civil, de los organismos internacionales, y aunque no es que los rechace por completo, no los considera como verdaderos ostentores del poder. Y esta es como otra de las características más importantes de esta teoría y que, insisto, estamos realizando este repaso para poder analizar mejor el tema de la cooperación internacional. Bien, recordemos ahora, también tenemos
la teoría del liberalismo. Esta es otra de las teorías clásicas dentro de las relaciones internacionales. Es una teoría que, bueno, también ha dado pie a otras. Es, por así decirlo, surgió o puede considerarse como una contraparte de la teoría del realismo, tal y como lo comentábamos ahorita. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el liberalismo, a pesar de que considera que hay anarquía, pues se piensa, o sea, anarquía que es tal cual desorden, el caos, el desorden, el que no hay ni pies ni cabeza, o sea, eso es la anarquía. Entonces, el liberalismo, en comparación con el realismo, considera pues que para lograr generar orden dentro del caos, se tienen que promover cierto tipo de acciones para que, bueno, al final exista una cooperación entre los diferentes actores, que pueda haber ciertas leyes, que se puedan construir regímenes internacionales, que se puedan llegar a acuerdos, que se puedan llegar a pactos, que exista un piso parejo en cuanto a las leyes, en cuanto a los organismos a nivel internacional. Vaya, se promueve mucho esta idea, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se logra construir esta cuestión de los regímenes internacionales, el que los países estén comunicados, el que los países puedan llegar a diversos acuerdos? Pues bueno, sin lugar a dudas, los organismos internacionales, tales como Naciones Unidas, son pues son una manera en la cual se puede llegar a ciertos acuerdos, a ciertas resoluciones. Entonces, aquí vemos ya concretamente que la ONU, pues sí se puede analizar desde esta perspectiva del liberalismo, como ya lo hemos comentado. Ellos, dentro de esta corriente de pensamiento, bueno, perdón, dentro de esta corriente de las teorías de las relaciones internacionales, pues sí se le da más privilegio a otros actores que no solamente sean los estados-nación. Entonces, eso también hay que tenerlo muy, muy claro, es muy importante saberlo, es muy importante que nosotros podamos analizar esta cuestión. En comparación con el realismo, no se ve mal, o sea, no, incluso sí se puede empoderar un poco a, pues tal cual, a la sociedad civil, a otro tipo de organismos como Naciones Unidas. Vaya, no todo va a recaer en el Estado-Nación. Entonces, esto es algo muy, muy importante que nosotros no debemos de olvidar. Bien, también aquí recordemos que en algún momento estuvimos hablando sobre la cuestión de la interdependencia. ¿Y a qué se refería esta cuestión de la interdependencia? Pues bueno, que sin lugar a dudas, los países en algún momento, queramos o no, van a estar conectados por ciertas cuestiones políticas, culturales, económicas. Y esto tiene que ver mucho con los fenómenos que se estuvieron viviendo durante el siglo XX. Concretamente estamos hablando del proceso de la Guerra Fría. ¿Qué fue la Guerra Fría? Pues bueno, tal cual este conflicto no armado entre los Estados Unidos y la URSS, en los cuales buscaban generar cierta influencia dentro de su zona, sus áreas de influencia, para lograr así, pues bueno, que como no se trataba de un conflicto armado, de un conflicto eh, de guerra como lo había sido durante la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, que sin lugar a dudas, pues bueno, aquí pues se buscaba generar esta influencia dentro, pues dentro de la sociedad, dentro de ciertos países, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, ahí es donde vemos un poco el tema de la interdependencia, vemos cómo esta teoría pues está muy adaptada al proceso del siglo XX. Puede ser que ahorita ya no tenga tanta aplicación, pero bueno, a final de cuentas es muy importante que la analicemos y sobre todo para la cuestión de la cooperación internacional, porque, bueno, ahorita ya platicaremos el por qué. Tenemos la cuestión del constructivismo. ¿Qué es esta cuestión del constructivismo? Pues bueno, entender, de acuerdo a esta teoría, que los estados-nación, los países, todos estos actores a nivel internacional, pues responden no solamente a intereses personales, no responden solamente a cuestiones transitorias, sino que tiene que ver muchísimo con cómo se ha construido la sociedad, cuáles son los valores que se han promovido, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos que tiene la sociedad en conjunto y no solamente una persona.
recordemos un poco el tema de la política exterior de López Obrador. O sea, decíamos, bueno, ¿por qué es que López Obrador primero se puso muy violenta hacia Donald Trump, pero una vez que ya llegó, pues bueno, ahí vemos que definitivamente no fue así. Pues bueno, esto tiene que ver muchísimo con el tema de pues que no López Obrador pues no va a estar actuando solamente por sí mismo, sino que la política exterior de México pues responde mucho a un tema de cómo se ha vivido la relación entre México y Estados Unidos, que a final de cuentas a México no le conviene el estarse peleando con Estados Unidos. Entonces, pues por ahí va, ¿no? Por ahí va este tema de la cuestión del constructivismo. Ahora, también estábamos analizando el tema de lo que era transnacionalismo y a qué se refiere pues esta teoría de las relaciones internacionales, que todos los fenómenos ya están completamente conectados. Perdón, me dice Alma que no me oye. ¿Me podrían confirmar los demás si me están escuchando? Perdón. Sí, ok, perfecto. Ok, perfecto. Al... Ok, ok. A ver, yo tengo prendido el micrófono y todo, entonces, Les pido un segundo, por favor, ya se está incorporando en cuenta nuestro ponente. listo. Dele por pues ya Creo está con que, nosotros. creo que Adelante, había doctor. sido listo. Ya ando por aquí. Perdón, seguro fue por la señal de internet. Si me dieran chance. Ah, perfecto, ya puedo compartir pantalla. Entonces listo, perfecto. Voy a compartir de nuevo las fotografías. Ok, nos quedamos en lo de transnacionalismo. Solo déjenme colocar de nuevo esto. Listo, pues bueno, regresando al tema, en cuanto al transnacionalismo, entendemos que sin lugar a dudas los países ya están completamente conectados, que los países, pues sin lugar a dudas, ya no responden solamente a la lógica de los estados-nación. Entendemos pues que, bueno, existen otros actores que incluso sobrepasan las fronteras, actores que no necesariamente son gobiernos electos y que, bueno, ellos tienen un poder de decisión muy grande en cuanto a todo lo que está pasando a nivel internacional. Pueden ser tanto actores legítimos, actores como pudieran ser empresas transnacionales, pero también puede ser otro tipo de actores que no estén actuando dentro del Estado de Derecho, como lo pudiera ser el terrorismo o el narcotráfico. Entonces, esta teoría también analiza estas cuestiones y el hecho de decir que incluso pues las conexiones, esta cuestión de los flujos entre los diversos actores no solamente es a niveles macro, también es incluso a niveles micro, el hecho de decir que las personas, bueno, ya tienen nexos con otros países, ya tienen otras cuestiones culturales de por medio. Cuando analizamos el tema de las remesas, de cómo los migrantes en México, en Estados Unidos, perdón, envían dinero a México, pues bueno, ahí ya podemos encontrar un fenómeno, ¿no? Entonces, aquí podemos también atender esta cuestión y analizar ahora lo que va a ser el tema de la cooperación internacional.
Bueno, el otro tema es el de la gobernanza global, que como lo he comentado en otras ocasiones, es una teoría que en lo personal me agrada bastante porque encuentro bastante aplicación en todo lo que estamos haciendo y que nos ayuda a entender mejor nuestra realidad, sobre todo porque, bueno, esta teoría que es lo que te dice, que no solamente son los estados-nación los que tienen que promover la cooperación internacional, sino que también deben ser diversos actores, o sea, los toma muy, muy en cuenta el hecho de decir, bueno, pueden ser los gobiernos locales, pueden ser tanto gobiernos del Estado como ayuntamientos, pueden ser asociaciones o agrupaciones de la sociedad civil, pueden ser colectivos, puede ser el mismo sistema de Naciones Unidas y que al final, pues bueno, ¿qué es lo que importa dentro de esta teoría? El que se están promoviendo ciertas banderas. Y decir, bueno, esta promoción de banderas no solamente es por una cuestión de beneficios personales o de beneficios de un Estado-nación, sino que sí aporta al tema de la solidaridad internacional. O sea, no se ve desde una perspectiva pues cruel como la teoría del realismo. Incluso aquí algo que en algún momento nos decía una profesora es, bueno, pues sí sabemos que el mundo no puede ser que no sea bueno, no puede ser que sea complejo vivir en este mundo, pero al final a ver cuántas guerras así han pasado últimamente y a nivel mundial. O sea, realmente han sido muy pocas. O incluso ella nos decía como una manera de análisis, a ver, ¿por qué las personas se frenan cuando ven un semáforo? O sea, ¿por qué lo hacen? O sea, muchas veces, pues ni siquiera la autoridad te está viendo, pero aún así lo haces, te frenas, ¿no? Digo, es una comparativa, puede ser un poco sencilla, pero tiene cierta lógica en cuanto al planteamiento de esta teoría de las relaciones internacionales. Y la respuesta es, pues, porque, bueno, a final de cuentas, estamos viviendo en una sociedad y dentro de esta sociedad se han adaptado ciertas normas, ciertas leyes que rigen el comportamiento de los ciudadanos y por eso es que cuando una persona ve un semáforo y va manejando, pues se frena. O sea, se respeta esta ley y lo que ella nos comentaba en su momento es, bueno, ¿por qué? O sea, esto pasa pues también a nivel internacional. O sea, por más que se diga que la naturaleza del ser humano es cruel, es mala y demás, pues realmente no es como que toda la gente vaya matándose entre sí, como que todos los países se vayan declarando la guerra. O sea, sí cabe también la cuestión, pudiera ser un poco, ¿cómo decirlo? La cuestión idealista de decir, bueno, vamos a promover ciertas banderas para realmente cumplir con los objetivos. O sea, esto es como algo muy, muy interesante, por eso es que a mí pues me agrada bastante analizar los fenómenos desde esta perspectiva. Ya veíamos también el tema del poscolonialismo, a qué se refiere esta teoría de las relaciones internacionales, pues bueno, al hecho de decir que siempre han habido grupos, han habido estados-nación, han habido élites que oprimen a otros. Siempre han habido pues estos actores internacionales que terminan imponiendo su voluntad, terminan imponiendo sus visiones incluso en cuestión de pensamiento a otros pueblos que no se han visto tan favorecidos como ellos. Los ejemplos más claros, lo analizábamos un poco, era el tema pudiera ser la conquista, ¿no? La conquista aquí en México, de acuerdo a esta teoría, pues bueno, un grupo privilegiado llegó, conquistó y terminó imponiendo su idioma, su cultura, las formas de organizarse políticamente, todas estas cuestiones, ¿no? Pues es una visión que sí, hasta la fecha todavía mantiene mucha vigencia y que, bueno, también pues considero que sí es importante analizarla. Pudiera ser que en algunas cuestiones no coincidamos, pero bueno, también hay parte de verdad en todo esto que ellos plantean. Y pues bueno, la teoría crítica que más que nada, lo recordábamos, es influenciada por el marxismo, es influenciada por esta forma de pensar en la que se dice, a ver, los filósofos lo único que han hecho es tratar de explicar pues el sistema, el mundo, o sea, solamente tratar de explicarlo, pero jamás han pasado a la acción. Entonces, esta teoría lo que busca es, pues, que se logre pasar a la acción y que no solamente se queden en las palabras. Bien, ahora,
Habiendo hecho este repaso de una manera muy breve en cuanto a las teorías de relaciones internacionales, la pregunta siguiente es, ¿qué es la cooperación internacional? Incluso aquí me gustaría que pudieran escribir dentro del chat qué se les viene a la mente. Esto es como una forma es un ejercicio muy sencillo. Para ustedes, ¿qué es la cooperación internacional? ¿A qué les suena qué es esto de la cooperación internacional? ¿De qué va? O sea, ¿qué se podría entender como cooperación internacional? No hay respuestas malas, no se preocupen, no pasa nada si no se da la respuesta correcta. Ahorita lo vamos a definir un poco, pero antes que nada sí me gustaría sondear esto. ¿Ustedes qué consideran que es la cooperación internacional? Entonces, si pudieran comentarlo dentro del chat, se los agradeceré bastante. Insisto, esto es para poder analizar mejor el tema de qué opinión tienen o qué es lo que les suena cuando se menciona la cooperación internacional. Ok, a ver, estoy viendo. Eric García, perdón. Un ejemplo de esto, los tratados internacionales de México. Ok, bien, por ahí ya tenemos una pista. Igual si alguien más tuviera, ok, es una relación, ay, perdón, es una relación entre países con un objetivo. Ok, perfecto, buenísimo. Eso también creo que es una buena definición para entenderlo. Aquí ya vamos viendo, por ejemplo, tratados internacionales. Ya va un punto clave por ahí. Vemos que también Alma nos menciona, perdón, Karina, lo de es una relación entre países con un objetivo. También eso es algo entendible, eso lo podemos, se puede razonar, es algo lógico, el hecho de estar hablando de relaciones entre países y dejar claro algún objetivo, ¿ok? Es una forma de ayudarse entre los países en cualquier ámbito, político, económico, algún desastre natural, etcétera. Ese es un muy buen ejemplo, Alma. O sea, de verdad muy bueno. Ahorita que mencionabas el tema de desastre natural. La cooperación internacional incluso se ve reflejada en estos fenómenos como los desastres naturales. Acuerdo entre naciones en distintas materias, por supuesto. Ok, Mirna Torres dice relación entre Estado y gobierno, ayuda entre países. Ok, también. Muy bien, o sea, creo que sí tenemos una noción de lo que significa la cooperación internacional y eso es algo muy bueno, creo que es algo que vale bastante la pena, es algo que no es algo tan complicado de explicar, pero y sobre todo en lo que yo me quiero detener es analizar este fenómeno desde la visión de las teorías internacionales para ser un poco más críticos en cuanto a lo que conlleva la cooperación internacional y si realmente funciona o no funciona. Entonces, aquí les estoy proyectando una definición, perdón, que es lo que dice la cooperación internacional para el desarrollo es el esfuerzo conjunto de gobiernos apoyado por el dinamismo de organismos internacionales, sociedad civil, academia y sector privado para promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible y a mejorar el nivel de vida de la población mundial a través de la transferencia, recepción e intercambio de información, conocimientos, tecnología, experiencias y recursos. O sea, esta definición cuando yo le estaba buscando en internet, estaba buscando como una definición sencilla para poder tener un abordaje en cuanto a la cooperación internacional, me pareció muy buena. Es por parte de Amexi. Amexi es la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno Mexicano. Aquí, por ejemplo, me gustaría saber, esto también es una pregunta que hago, ¿alguna vez ustedes habían escuchado sobre esto, sobre Amexi? Si pudieran colocarlo en el chat, me ayudarían bastante como para ir conociendo este tema. O sea, si nunca lo han conocido, no hay problema. Si sí lo conocen, igual pues sería interesante ver, ¿no? Y bueno, aquí ya van tres personas que van comentando y dicen no, no y no. Y la realidad es esa, es que no se conoce. Exacto, Ernesto también puso que no. Realmente, o sea, yo no esperaría que conozcamos esto de Amexi. Yo en realidad esto lo conocí hasta que estaba en la carrera y vaya, o sea, por ejemplo, en cuestión del partido y así, jamás he escuchado sobre Amexi. Cuando estuve en gobierno del estado, realmente jamás escuché sobre Amexi
Y desde aquí ya nosotros nos podemos empezar a dar cuenta de cómo está la cuestión de cooperación internacional por parte de nuestro país, cómo es que si se ha promovido o no se ha promovido. Evidentemente, bueno, somos un grupo pequeño, somos un grupo tal vez muy sectorizado en cuanto al Partido de Acción Nacional, pero bueno, algo que podemos destacar es nos encontramos dentro de un círculo de personas que nos gusta la política, que nos interesa el actuar, la situación, pues sí, la situación pública, no lo público. Y aún así nosotros no conocemos sobre este organismo. Entonces, a ver qué dice Mirna. Dice, yo estudié Relaciones Internacionales y no lo había escuchado hasta hace poco. Exacto, o sea, realmente no se conoce mucho sobre Amexi y es porque, bueno, sin lugar a dudas, y aquí me estoy adelantando un poco al tema de las reflexiones, pues es que no se ha promovido la cooperación internacional, o sea, por parte de México. Y aquí lo vemos, bueno, al menos no de una manera seria. Y bueno, vamos a analizar un poco detenidamente lo que es esta definición. ¿Qué es lo que dice de qué es la cooperación internacional para el desarrollo? Pues bueno, es el esfuerzo conjunto. Aquí ya vemos una palabra clave, conjunto. O sea, no estamos hablando de solamente un actor, no estamos hablando de igual y solo dos actores, estamos hablando en conjunto, o sea, algo que se desarrolla entre varios actores apoyado por el dinamismo. Aquí la palabra dinamismo también es muy interesante. ¿Por qué? Porque la cooperación internacional no tiene que ser rígida. La cooperación internacional, en el momento en que empieza a ser muy conflictiva, muy problemática, no está dando resultados o es desigual, ya no podemos estar hablando de una cooperación internacional. Es algo que nosotros debemos de tener muy, muy claro. Y pues bueno, también aquí se está hablando sobre organismos internacionales, sobre la sociedad civil, sobre la academia y hasta el sector privado. O sea, aquí vemos también que no solamente se está hablando sobre estados-nación, aquí se están hablando sobre diferentes actores. Incluso esta definición, hay que, pues también siendo críticos, tiene muy marcada una tendencia en cuanto a las teorías de relaciones internacionales. Igual si alguien se anima a escribir en el chat desde qué teoría, o sea, qué teoría de la CRI podrían definir a la cooperación internacional tal y como lo estamos definiendo ahorita, será interesante leerlo, ¿no? Vamos a seguirlo analizando. O sea, te está hablando de organismos internacionales, te habla de diversos actores que no solamente es el Estado-nación. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Para promover acciones que contribuyan al desarrollo sostenible y a mejorar el nivel de vida de la población mundial. O sea, aquí ya te está hablando incluso hasta de un tema de desarrollo sostenible. Te está hablando de algo en concreto, ¿no? Y te dice que esto para qué es, para mejorar el nivel de vida de la población mundial. O sea, no es solamente por mera voluntad. O sea, bueno, pues sí tiene mucho que ver con la voluntad, pero no es solamente porque se nos ocurrió. Hay un objetivo y es el de mejorar el nivel de vida de la población mundial. Y bueno, ¿esto cómo puede realizarse? Pues a través de diversas cuestiones, a través de transferencia, de recepción, intercambios de información, conocimientos, tecnología, experiencias y recursos. Entonces, aquí, pues bueno, ya vemos algo como muy, muy interesante, algo que ya nos está hablando de algo como más claro, más establecido. Entonces, bueno, ¿desde qué perspectiva desde qué teoría de las relaciones internacionales consideramos, se puede considerar que esta definición fue abordada? Considero que, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con la gobernanza global, ¿no? O sea, la teoría de la gobernanza global fácilmente puede desarrollar un concepto de cooperación internacional tal y como lo estamos leyendo. Pero bien, para las otras teorías de relaciones internacionales puede que esto sea diferente o incluso puede ser que sea completamente lo opuesto. Así que bueno, aquí es una cuestión que debemos de analizar. Ay, bueno, perdón. Aquí también entender otra cuestión. La cooperación internacional se puede promover de diferentes formas. Y esto también es algo que nosotros tenemos que analizar, es algo que nosotros tenemos que estar considerando que la cooperación internacional no solamente es un esquema sencillo, no es un esquema como que sea de un modo y ya.
aquí les estoy colocando tres opciones. Tenemos lo que es la cooperación internacional desde visión bilateral, visión multilateral, visión regional. Hay otros que incluso mencionan que está la cooperación internacional triangular, pero bueno, aquí vamos a detenernos un poco en cada una de estas. Vemos que, por ejemplo, la cooperación internacional desde un ámbito bilateral, ¿a qué se refiere? Pues bueno, suena muy, pues su nombre lo dice tal cual. Es una cooperación que se da entre dos actores. Es una cooperación que va de un lado a otro y viceversa. Pueden ser dos países, pueden ser dos agrupaciones, dos organismos, vaya, dos actores, pero al final esta cooperación va de un lado para otro, de un lado para otro y viceversa. Tenemos también lo que es la cooperación multilateral. ¿A qué se refiere la cooperación multilateral? Pues bueno, que sin lugar a dudas nosotros debemos entender que esta cooperación va más allá de solamente dos actores. Es una cooperación en la cual pueden entrar 3 actores, 4 actores, 5 actores, 10 actores. El número pues es ilimitado, no es como que solamente se esté definiendo por uno u otro actor. Entonces ahí también para que nosotros lo podamos tener en cuenta. Y el otro esquema de cooperación internacional es el regional. ¿A qué se refiere esto? A que ya no solamente se trata de dos actores, dos naciones, o sea, ya tiene un enfoque todavía más grande en el cual intervienen cuestiones que incluso pudieran estar relacionadas en cierto modo con la geopolítica. El hecho de decir, bueno, pues la región de América Latina va a estar desarrollando un esfuerzo de cooperación internacional en toda la región, o a lo mejor, no sé, voy a inventar, o bueno, no inventar, mencionar otro caso que ya lo hemos mencionado, la cuestión de la Alianza del Pacífico. O sea, este esquema de cooperación internacional pues tiene un alcance regional, tiene la idea de que América Latina pueda posicionarse frente a otros países, frente a otras regiones, como lo es Asia. No es lo mismo llegar a sentarte a negociar con China solamente como México, a sentarte a negociar con China si estás en conjunto con otros países de América Latina. Ahí es donde nosotros creo que debemos entender un poco el esquema de la cooperación internacional. Y bien, aquí me estoy regresando un poco a las diapositivas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si nosotros analizamos el fenómeno de la cooperación internacional pues desde las teorías de relaciones internacionales? Y que, insisto, esta es la mayor enseñanza que quiero que nos llevemos con este módulo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues todo mundo va a decir, o todo mundo pudiera concluir de manera fácil, sencilla, que la cooperación es lo mejor que hay. Y bueno, yo considero, este es un punto de vista personal, considero que la cooperación internacional es una buena herramienta para poder lograr el desarrollo de las naciones, de las regiones. Pero debemos entender que hay algunos puntos, algunas cosas que llegan a ser criticables. Y ahí es donde nos podemos sentar, nos podemos detener a analizar qué es lo que está pasando con este fenómeno, y también entender, bueno, que todas aquellas cuestiones que se critican, pues ver de qué manera se pueden ir mejorando. Bien, ahora, en cuanto a lo que respecta al realismo, es lo siguiente. Eh, pues entendíamos que el realismo considera que los estados-nación son los únicos actores, son los únicos que pueden estar decidiendo, son los únicos que pueden privilegiar la seguridad, los únicos que pueden privilegiar el orden dentro de este caos, y que bueno, antes de que pues otro estado-nación llegue a intervenirte, pues primero llegas tú, ¿no? O tú desarrollas tu fuerza militar para que otro estado-nación pues no te termine conquistando. Entonces, básicamente esa es la visión que tiene el realismo. Y ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando se analiza con la cooperación internacional? Pues si nosotros recordamos la definición que ahorita acabamos de leer, pues para el realismo no es como tal, la cooperación internacional no es una herramienta válida para el desarrollo de las naciones. Incluso para la perspectiva del realismo, que cada vez está pasando más de moda y ya no se incentiva tanto, pues bueno, el realismo no considera que los países, que las regiones tengan que desarrollarse. O sea, para ellos lo primordial es mantener la seguridad
es poder ser los líderes, los países hegemones dentro de este sistema anárquico y se acabó. O sea, no, desde esta perspectiva no importa. ¿Por qué? Porque ellos dicen que los únicos sostentores de estas definiciones, pues al final van a ser los estados-nación. Entonces, si estos estados-nación pues se ponen de acuerdo entre ellos mismos para salvaguardar la seguridad, los demás temas vienen sobrando. Es una visión, pues como saben, muy pesimista. Es una visión en la cual no se considera como tal la cooperación internacional, aunque también, ojo, aquí viene otra cuestión muy interesante en cuanto a esta teoría de las relaciones internacionales. Y es que, bueno, puede ser que tal vez desde esta perspectiva no se desarrolla una cooperación internacional en cuanto a, no sé, voy a mencionar un ejemplo, campañas de salud, campañas de alfabetización, campañas de cualquier tipo, tal vez a simple vista no lo van a estar promoviendo o no de una manera tan directa, pero si hay alguna cuestión o alguna problemática a nivel internacional que atenta contra la seguridad de su país, sin lugar a dudas sí van a estar promoviendo esquemas de cooperación internacional, aunque ojo, estos esquemas de cooperación internacional van a ser desiguales, no van a ser de una manera, pues equitativa. Y para casos muy concretos podríamos tener la situación de, pues, el tema del narcotráfico, ¿no? Y la relación de cómo se lleva entre México y Estados Unidos. Como lo comentábamos en el tema de la política exterior de México, pues se desarrolló la iniciativa Mérida y se presumió como un esquema de cooperación internacional, pero realmente no lo fue porque México se encontraba en una situación de desventaja en cuanto al acuerdo al que se había llegado y solamente Estados Unidos estaba dando dinero para que México pudiera tomar cartas en el asunto. Ahora bien, esto, pues bueno, tiene mucho que ver con esta teoría de las relaciones internacionales por el hecho de decir Estados Unidos, o sea, ¿por qué Estados Unidos decide darle dinero al gobierno mexicano para combatir al narcotráfico? Definitivamente no tuvo que ver por una cuestión de voluntad, de promover la solidaridad internacional, o sea, no fue tanto en ese sentido. Más bien fue por el tema de que el tema de la seguridad es de gran importancia para el gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, y bueno, y hablando desde la perspectiva de la geopolítica, México y Estados Unidos comparten frontera. No, sí, o sea, no se puede quitar ese factor o esta cuestión en duda. O sea, no se puede. Entonces, pues como no se puede y como somos países vecinos y como vamos a estar pegados por el resto de la historia, pues sin lugar a dudas el gobierno de Estados Unidos tiene que invertir recursos en cuestión de seguridad para que su seguridad esté asegurada. Entonces, por ahí va el tema de la cooperación internacional desde la perspectiva del realismo. No es como tal una cooperación internacional como se esperaría, más bien es una cuestión de decir, bueno, desde la teoría del realismo se cree o se considera pues que esta solamente se va a utilizar cuando sea necesario, o sea, cuando no quede de otra y cuando mi situación de seguridad se encuentre en riesgo. Incluso tal vez para el tema militar, o sea, lo mismo. ¿Por qué Estados Unidos tiene bases militares en otros países? Para poder salvaguardar su seguridad a nivel global. ¿Lo hace por el bien de los países donde se establece? Pues definitivamente no lo hace por el bien de los países donde queda establecido estas bases militares. Estos países, ¿por qué aceptan tener una base militar de Estados Unidos? Porque igual y les puede ayudar en cuanto a la cuestión de seguridad. O sea, es una relación desigual, por supuesto que es una relación desigual. Y cuando se trata de una relación desigual, pues ya no podemos estar hablando como tal de un esquema de cooperación internacional. Así que bien, bueno, desde la perspectiva liberal, aquí no me voy a detener porque me gustaría desarrollarlo un poco más desde el tema de la gobernanza global, pero bueno, entender que a partir del liberalismo, pues sí se considera este tema de la cooperación internacional, ya lo vemos con la promoción de la creación de organismos internacionales y, por ejemplo, seguramente ustedes han visto un pues bueno, unas
una serie de campañas, sobre todo a nivel juvenil, que se llaman los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Estos objetivos son promovidos por parte de Naciones Unidas y son una serie de reglas que indican, bueno, no de reglas, sino una serie de metas que buscan que los países ayuden a promover para combatir la pobreza, para reducir el hambre, para combatir la corrupción, para promover la paz y el Estado de Derecho. Son diversas líneas, diversas temáticas, y esto tiene mucho que ver con los esquemas que se promueven a partir de la visión liberal. Entonces, recordemos que ellos sí buscan generar pues que dentro de la anarquía internacional haya un orden, y eso es lo más importante para esta teoría. Pero bueno, como dije, no me voy a detener tanto aquí. La cuestión de la interdependencia es otra bien curiosa, es una bien importante y que creo yo debemos analizar también con mucho detenimiento, con mucha visión crítica. Y es, bueno, ¿qué era lo que pasaba? Y es como el caso más tangible, el que hemos utilizado a lo largo de este curso. ¿Qué era lo que pasaba durante la Guerra Fría? Pues bueno, Estados Unidos buscaba generar influencia en sus países aliados y la URSS también buscaba realizarlo dentro de sus países aliados. Pues bueno, aquí más adelante lo veremos con otra teoría de las relaciones internacionales. Se pudiera decir, pues es que Estados Unidos buscaba controlar estas regiones o la URSS buscaba controlar estas regiones, pero también hay algo y que no vamos a poder negar, y es cierto que sobre todo durante esta época sí hubo una cuestión en cuanto a intercambios culturales, en cuanto a intercambios políticos, en cuanto a intercambios comerciales, para que ciertos países pudieran ser fortalecidos. Y era un esquema de, pues básicamente una visión ganar-ganar. Igual cuando estuvimos hablando sobre este tema de relaciones internacionales, les mencioné un ejemplo muy concreto, que fue el de la isla de Cuba con la URSS. O sea, ¿qué era lo que pasaba? Pues sabemos que en el territorio de lo que actualmente es Rusia y todo lo que fue la URSS, pues no era posible plantar caña de azúcar, era prácticamente imposible. ¿En donde sí se podía? En la isla de Cuba. Entonces, Cuba pues es una isla, es muy pequeña, no cuenta con tantos recursos, no al menos como con los que pudiera ofrecer la URSS, pero sí tenía uno muy valioso, o bueno, tiene uno muy valioso, que es la caña de azúcar. Entonces, para los rusos esto fue muy importante, porque bueno, desde esta visión, pues, ¿qué era lo que pasaba? La URSS decía, ok, hagamos un intercambio, hagamos el intercambio de tú me das azúcar y yo te doy petróleo. Este ejemplo ya lo habíamos mencionado, ¿no? Pero también hay otras cuestiones, y que es una de las causas por las cuales la isla de Cuba se ha mantenido tan a flote, y se puede explicar desde esta visión de la interdependencia. Como sabemos, pues dentro de Cuba o sea, democráticamente, pues se encuentra muy mal. O sea, el régimen es una dictadura total. O sea, el régimen no puede ser considerado como un gobierno democrático, a pesar de que ellos digan que todo es felicidad y miel sobre hojuelas, pues definitivamente no. Sabemos que en esta categoría la isla de Cuba se encuentra pues muy desolada, ¿no? Y lo vemos con la población también, o sea, lo vemos en este sentido. Pero hay algo, y que eso no lo podemos negar, que insisto, no quiere decir que esto pues ya resuelva todas las problemáticas pendientes en Cuba, pero es, a ver, el tema de la salud, ¿no? Es cierto que hay médicos que están muy especializados, más allá de, porque igual quiero aclararlo, ¿no? O sea, más allá de si los hospitales tienen los equipos necesarios, si de verdad están atendiendo a la gente y demás, pues bueno, al menos los médicos cubanos sí han sido capacitados, se han sido muy bien capacitados, y esto lo hacen por una razón, para que después Cuba pueda enviar médicos a otros países. Y estos médicos los mandan a África, los mandan a América Latina, los mandan a países de Asia, y recientemente vimos que el gobierno federal pues recibió a médicos cubanos. Entonces, aquí uno pudiera, o sea, y que bueno, también esto tiene una cuestión política, o sea, ¿cuál es esta cuestión política? Siempre los cubanos, por medio de estos médicos que llevan a otros países, ¿qué intentan hacer? Pues que, bueno, esta gente pueda recibir un salario que el mismo gobierno no lo puede dar por todas las problemáticas que tiene.
Y que bueno, también estos médicos, y esto bueno, ya es como, insisto, una cuestión más política, a veces llegan incluso a infiltrar a personas dentro de este sistema de médicos para que sean espías en otros países. O sea, esto es una realidad, esto está documentado incluso ante la CIA, ante las agencias de gobierno de los Estados Unidos. Es una práctica muy común que tienen ellos. Pero bueno, más allá de este tema político, es cierto que utilizan la bandera de los médicos para decir, oye, yo Cuba te puedo ofrecer que, pues que te mandemos médicos para ayudarte en cuanto a esta contingencia. O, por ejemplo, también Cuba lo que llega a hacer es que promueve las campañas de alfabetización en otros países, porque ellos dicen, o sea, nuestro país no sufre o sea, tiene el más alto índice de alfabetización en toda América Latina. O sea, aquí todo el mundo sabe leer y sabe escribir. Entonces, yo me ofrezco a poder llevar a personas para que enseñen a leer y a escribir a las personas. Entonces, ahí vemos este caso, ¿no? Es un caso muy particular, es un caso que se puede abordar desde esta teoría de la interdependencia, el hecho de decir, bueno, hay países que dependen de estas cuestiones, hay países que su desarrollo depende de lo que les ofrecen otros estados-nación, y pues bueno, aquí también estos estados-nación que están recibiendo la ayuda también van a brindar la ayuda en otros temas. Y también entender que desde esta teoría de las relaciones internacionales, la cooperación internacional como tal, pues no solamente es una cuestión económica, también es una cuestión en la cual se puede analizar la variable cultural, la variable política, por ejemplo, no sé, temas, lo mismo con Cuba. ¿Qué fue lo que hizo Cuba? Pues también sus cuestiones culturales las estuvo promoviendo a nivel internacional. Los países comunistas también promovían la cuestión cultural. Incluso, bueno, en la URSS se hacían como un tipo Juegos Olímpicos, encuentros deportivos, encuentros culturales, para poder reunir a todos los países de su zona de influencia y generar este colectivo de que existía una serie de valores y demás, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver el tema de la interdependencia, y ya que estamos hablando en cuanto a valores y en cuanto a banderas y demás, aquí entra el tema del constructivismo. Para esta teoría de las relaciones internacionales, la cooperación internacional pues es algo que ayuda a promover ciertos valores, que ayuda a promover ciertas causas, que ayuda a promover ciertas visiones globales que se van a ir, pues se van a ir adaptando en cuanto a las realidades locales. ¿A qué me refiero con esto? Ya mencionábamos ahorita este caso, ¿no? Las Olimpiadas o los Juegos estos deportivos que se realizaban entre países de la URSS. Pues bueno, ¿cuál era la idea de todo esto? El generar este sentimiento de comunidad, este sentimiento de colectividad. Y esto pues se puede entender desde esta teoría de las relaciones internacionales. El hecho de decir, ok, sí está la cuestión económica, sí está como la cuestión, todas estas, ¿no? Como las variables que ya conocemos, pero no podemos dejar a un lado el tema de los valores. O sea, ¿por qué se promueve el tema de la cooperación internacional? Pues porque también es cierto que hay, y esto es, insisto, desde la perspectiva del constructivismo, porque es cierto que hay intereses por parte de las naciones, es cierto que hay actores políticos a nivel internacional que buscan generar incidencia y que no solamente es por medio de dar dinero, o sea, puede ser que des dinero, pero al final no va a funcionar de nada. Aquí igual va otro ejemplo. Durante algún tiempo los Estados Unidos, sobre todo en la época de la Guerra Fría, buscaron generar esquemas de cooperación internacional en América Latina, en toda nuestra región. Hubo países que lo aceptaron, hubo países que no lo recibieron tan bien. Al final todo esto terminó siendo un fracaso. ¿Y esto por qué es? Ay, perdón, ¿por qué es? Pues porque, bueno, a final de cuentas, pues no solamente con dar dinero vas a lograr cambiar la situación de un país. O sea, insisto, esto es analizándose desde la perspectiva del constructivismo. De acuerdo a esta visión, pues, y de acuerdo a este caso en concreto, Estados Unidos, pues sí es cierto que estuvo brindando ayuda a los países de América Latina, pero bueno, o sea, al final no reditó en nada. Incluso en Centroamérica, pues siguió creciendo la presencia de la influencia por parte de la URSS, de grupos guerrilleros y demás. Al final no se logró la integración en esta zona, en esta región,
¿Por qué? Pues por esto, porque no se atendió el tema de los valores, de las creencias, de todas estas cuestiones, ¿no? O sea, creencias me refiero en cuanto a la forma de pensar, no a una cuestión religiosa, sino a la forma de pensar. Entonces, para el constructivismo es muy importante que no solamente nos quedemos en el dar dinero. De hecho, una de las críticas que se hace en cuanto a la cooperación internacional, la que es netamente liberal o incluso neoliberal, es, bueno, solamente están dando dinero por darlo. O sea, nada más es eso. Y al final no lo están resolviendo. O sea, al final el solamente dar dinero no va a lograr que se promueva el desarrollo de las naciones o de las regiones. Aquí, por ejemplo, un caso como muy concreto y algo muy local, seguramente ustedes recordarán del programa Oportunidades que fue desarrollado durante el gobierno de Calderón. ¿Qué era lo que pasaba en Oportunidades? Y alguna vez en un curso de Les Líder nos lo mencionaban. Pues bueno, que el gobierno mexicano decía, bueno, vamos a empezar a apoyar a las poblaciones menos privilegiadas, que tienen más vulnerabilidad, vamos a darles dinero por cada hijo que tengan. Entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? Al final, eh, pues las familias empezaron a tener más hijos, porque ya sabían que asegurando un niño o un hijo, pues ya iban a recibir recursos. Entonces, ahí es donde se hace como la crítica a la cooperación internacional cuando es promovida desde una visión liberal o neoliberal. No es solamente dar dinero por dar dinero, porque si no, pues las cosas van a terminar muy mal. Entonces, esta es una de las críticas que hace el constructivismo en cuanto a la cooperación internacional. Y bueno, también entender que a veces la cooperación internacional desde esta perspectiva, desde esta teoría de las relaciones internacionales, es que bueno, igual, y hay actores que están promoviendo ciertas banderas pues para poder mantener su forma de pensar a nivel internacional. O sea, más o menos va en este sentido. Incluso aquí como otro comentario. A veces a lo que tiene que ver con los Estados Unidos, pues se le llega a criticar que su cooperación internacional, una, solamente consiste en dar dinero, o la otra es que buscan promover su forma de pensar, buscan promover sus valores para seguir generando incidencia e influencia en los países donde ellos quieren trabajar. Y solamente se meten en algunos países y en otros no. Entonces, esto es una crítica, o sea que sí es cierto, sí es falso, pues bueno, esto pudiera ser muy discutible, es algo que nos llevaría mucho tiempo. En lo personal considero que sí es cierto que a veces la cooperación internacional sí tiene que ver con la promoción de ciertas banderas para poder seguir posicionando ciertas naciones en ciertos países. Entonces, creo que sí va por ahí también. No hay que comprarse, bueno, es mi punto de vista, no hay que comprarse este cuento al 100%, pero vaya, al final no podemos negar que sí existen los intereses y que bueno, esos no los vamos a poder negar. Bien, aquí en transnacionalismo, aquí no me voy a detener tanto porque quiero pasar al tema de la gobernanza global. ¿Qué es lo que tiene que ver con la gobernanza global? Pues bueno, sin lugar a dudas, este es pues la teoría de las relaciones internacionales que más apoya la cooperación internacional. Ya lo veíamos ahorita con la definición que les presentaba. Esta, pues bueno, es una visión que sí tiene mucho que ver con el decir, a ver, nosotros vamos a trabajar en conjunto, nosotros vamos a lograr generar acuerdos no solamente entre los gobiernos federales, sino entre los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, las diferentes asociaciones o agrupaciones de la sociedad civil. O sea, esta es una visión en la cual se dice, bueno, existen ciertas banderas y estas banderas hay que promoverlas bien y hay que promoverlas en un esquema en el que igual y a lo mejor aparentemente hay algunos que pierden y hay algunos que ganan, pero al final todos vamos a terminar ganando. Un esquema que tiene mucho que ver con la cooperación internacional analizada desde esta teoría de las relaciones internacionales tiene que ver con la bandera del medio ambiente. El medio ambiente es como muy claro que, bueno, esta bandera no solamente se está promoviendo por países, sino por diversos actores del sistema internacional.
Y que ojo, también aquí es donde empezamos a ver los choques en cuanto a visiones de cómo se aborda la cooperación internacional y de cómo se entiende el mundo. Sabemos muy bien que desde que llegó Donald Trump, pues es un presidente que ha tomado una postura muy nacionalista, una postura en la cual dice, primero voy a defender a los míos y ya después vemos a los demás. O sea, igual y puede ser esto en discurso, pero bueno, eso ya sería otro tema a desarrollarse. Pero bueno, al final, ¿qué es lo que ha pasado? Estados Unidos ha dejado de promover o ha dejado de participar en todos los foros que tienen que ver con la promoción al cuidado del medio ambiente. Estados Unidos ya no participa más en esta serie de foros. ¿Y es por qué? Pues porque al final también tienen una visión muy nacionalista en cuanto a la realidad, pero bueno, también regresamos mucho a la visión del realismo, al hecho de decir, a ver, más allá de temas de seguridad, pues no nos vamos a estar preocupando por esta cuestión. Que ojo, también el tema de medio ambiente puede estar relacionado con la cuestión de seguridad, por supuesto que sí, pero bueno, hay temas que son más urgentes y por los cuales Estados Unidos pues no va a estar atendiendo. Entonces, esto es como algo donde nosotros podemos empezar a ver cómo choca la cuestión de estas visiones, ¿no? De la gobernanza global desde otras perspectivas. Y pues bien, también podemos entender que estos esquemas de gobernanza global no solamente son entre naciones, pueden ser entre diversos actores, y algo que promueve mucho esta teoría es decir, a ver, tal vez las críticas que se generan es que cierto país quiere generar incidencia en otro país, que quieren permear dentro de la opinión pública de una sociedad, que tienen beneficios económicos, monetarios y demás. Pues hay algunos casos donde esto puede quedar claro que no es así. Un ejemplo son los países nórdicos, o sea, los países nórdicos son de los que más le apuestan a temas de cooperación internacional en diversas temáticas. Para estos países es muy fácil que a lo mejor ayuden en la promoción de la construcción de un hospital, no sé, en África, en algún país africano. Algunos dirían, no, es que quieren generar influencia y demás. Realmente, o sea, ¿qué tan factible es que un país nórdico genere influencia en un país de África que se encuentra a muchos kilómetros de distancia y donde incluso el gobierno de Suecia pues realmente no está ganando algo? O sea, hasta aparentemente pues, se pudiera notar que se está perdiendo. Pues bueno, o sea, también no hay que ser ingenuos, o sea, también puede ser que tenga que ver con una cuestión de cuestiones fiscales, que a lo mejor con esto ya no tengan que pagar impuestos y demás. O sea, eso ya es otro tema que se podía analizar. Pero vaya, al final de cuentas, pues no es como que se esté buscando no es como que Noruega busque ganarse a los gobiernos de África. O sea, realmente no va por ese sentido. Aunque también debemos entender, como también lo hemos mencionado en otros módulos, la cuestión de China. O sea, China es un país que sí le está metiendo a temas de cooperación internacional con el objetivo de ir generando incidencia en otros países y de tener varios aliados. Como lo he comentado también, eso se puede notar bastante en Naciones Unidas. Cuando hay votaciones, por lo general los países de África se terminan alineando a la postura que tiene China. Entonces, es algo muy curioso, es algo donde se puede reflexionar esto, donde ahí las voces críticas en cuanto a esta teoría de la gobernanza global pueden decir, oye, pues es que al final sí se está generando incidencia, sí se está generando, bueno, esto tiene que ver con esta teoría, con la del poscolonialismo, el decir, bueno, o sea, los países sí buscan seguir tomando decisiones o marcando ahí como cierta tendencia en los países para, bueno, poder pues ir generando ahí como algunas causas, ¿no? Ahí promoviendo algunas causas y que el país vaya creciendo políticamente a nivel internacional. O sea, es cierto que se puede hacer esa crítica, pero vaya, también como lo mencionaba Alma dentro de sus comentarios sobre qué era la cooperación internacional, pues vemos que ella mencionaba el tema de los desastres naturales. Pues bueno, en esto también podemos analizar la cooperación internacional desde esta teoría de las relaciones internacionales, de la gobernanza global. ¿A qué se refiere esto? Pues bueno, ya lo vivimos aquí en México. O sea, en el reciente terremoto de la Ciudad de México, bueno, que tuvo su epicentro
entre Puebla y Morelos y que al final pues terminó dañando bastante la Ciudad de México. ¿Qué pasó? Los países se unieron, o sea, realmente hubo unión de países y no solamente de países, también por parte de la sociedad civil, por parte de organismos internacionales, por parte de sectores de la población de otros países que se unieron para poder ayudar a la población mexicana. Es un esquema de cooperación internacional que aparentemente es básico, pero no lo es. ¿Por qué? Porque a partir de los desastres naturales, y bueno, esto, o sea, ahorita en el reciente temblor la respuesta mundial fue muy rápida, pero pues vaya, esto se ha ido desarrollando con el paso del tiempo. Un caso que pudiéramos tal vez considerar como parte de cooperación internacional, aunque pueda sonar curioso, es el de los topos. O sea, seguramente ustedes ubican esta agrupación de los topos. ¿Quiénes son? Pues bueno, son este grupo de mexicanos que se dedicaron a rescatar personas cuando fue el temblor del, si no me equivoco, es el 85, ¿verdad? Si me ayudan a confirmar el dato, este temblor fuerte que devastó la Ciudad de México, pues bueno, al final esta agrupación tiene que ver con la cooperación internacional porque empezaron de una manera sencilla, una manera en la cual fue por completa voluntad, por una cuestión incluso de humanidad, pero vaya, al final se fueron profesionalizando. Ellos dijeron, ok, nosotros ya ayudamos, ahora es cuestión de que también, o sea, ya pasamos esta problemática, ahora queremos ayudar a otros países. O sea, ahí es donde uno se empieza a dar cuenta que estos esquemas de la cooperación internacional, pues vaya que tienen mucho que ver incluso hasta con las cuestiones locales. Es algo como muy curioso, es algo muy llamativo y a lo cual yo diría, pues bueno, ¿qué es lo que nos está deteniendo a nosotros para poder generar estos esquemas de cooperación internacional? Creo yo, y aquí es como un aporte, pienso, desde esta visión de la gobernanza global, es que, a ver, en México hemos estado muy acostumbrados a que la visión de gobierno sea prácticamente la del Estado-Nación, la de la autoridad, esta autoridad privilegiada, esta autoridad que toma todas las decisiones y que no incentiva la formación de la sociedad civil. Entonces, precisamente por eso es que en México no se han desarrollado tantos esquemas de cooperación internacional y de lo que sabemos, o sea, de lo muy poco que sabemos, vaya, es mínimo, ¿no? Realmente es mínimo. O sea, ¿cuándo han escuchado que México esté promoviendo acciones de cooperación internacional en otros países? Difícilmente lo vamos a ver. Apenas hubo ahí como un tema entre México y El Salvador, este que bueno, que López Obrador, según le dio dinero a este país para que hubiera ahí un esquema de cooperación internacional, pero bueno, al final lo que decían los salvadoreños es ni siquiera vimos aparecer este dinero, o sea, fue algo completamente criticable y que realmente pues no responde a una estrategia bien planteada por parte del gobierno federal, simplemente fue pues como siempre, esto fueron ocurrencias, tuvieron tintes políticos y demás. Pero aquí también nos podemos detener a analizar otro punto y es también tiene que ver con la teoría de la gobernanza global y es lo siguiente. A ver, o sea, es cierto que, bueno, un país que tiene muchos recursos económicos, que tiene un gran desarrollo político, económico, social, pues va a poder aportar bastante en el tema de la cooperación. Y puede ser que un país que no esté tan desarrollado no pueda aportar tanto a la cooperación internacional. Pues bueno, ahí yo creo que esta es una visión muy equivocada, una visión muy generalizada en cuanto al tema de la cooperación internacional, por lo que íbamos diciendo y de acuerdo a esta teoría. Y es, bueno, entender que sin lugar a dudas, no todo se trata de dinero, no todo se trata solamente de promover fondos perdidos que se van a destinar a un país en el extranjero y que igual y nunca van a redituar, o sea, no se tiene que ver como desde esa forma, o sea, realmente el tema de la cooperación internacional se puede realizar de diferentes formas. También, como lo habíamos comentado en otras sesiones, se han desarrollado bloques de países que no necesariamente son los países más desarrollados o los más estables económicamente y aún así
han apostado a esquemas de cooperación internacional, como lo veíamos los famosos BRICS en su momento, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos países, ¿por qué han optado? Por el hecho de generar estos esquemas de cooperación internacional. Incluso, aquí hay otro término como muy interesante. Cuando se habla de cooperación internacional, también se suele hablar de un término que es la cooperación norte-norte, cooperación norte-sur o cooperación sur-sur. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cooperación norte-norte es cuando se habla de países pues, como Estados Unidos, países de Europa o países, por así decirlo, occidentales, que se cooperan entre ellos, que incluso también existen estos esquemas de cooperación, tal vez no sean en temas económicos, pero sí pueden ser en cuestiones de desarrollo de tecnología, en cuestiones culturales, en diversas materias. Realmente pues son unas dinámicas más diferentes, ¿no? La cooperación norte-sur, ¿a qué se refiere? Pues se refiere más al tema de cómo estados o países que ya están más desarrollados o agrupaciones que tienen más desarrollo comienzan a cooperar con otros países que son pues del hemisferio sur, concretamente de África, de América Latina, algunos países de Asia. Y la cooperación sur-sur, ¿a qué se refiere? Pues a la cooperación que existe entre países que no necesariamente son países desarrollados, países que tienen un gran potencial económico, sino que son países que, bueno, poco a poco van saliendo adelante y que entre ellos se ayudan para poder salir adelante. Aquí puede ser criticable un poco porque, por ejemplo, México y Centroamérica realmente no se encuentran en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, perdón, se encuentran en el hemisferio norte. Pero vaya, al final, pues esto, pues es una cuestión que puede colocar en tela de juicio el por qué se utiliza este nombre de cooperación norte-norte, norte-sur, sur-sur. Pues bueno, es algo que se puede discutir, pero al final son términos que se han ido acuñando poco a poco con el paso del tiempo. Entonces, al final, esto corresponde a los esquemas de cooperación internacional y como lo decía, los esquemas de sur, los de cooperación sur-sur, son los que nos pueden dar una clara muestra de que no necesariamente se tiene que desarrollar lo mismo que realiza, no sé, países como Estados Unidos o como Europa. Aquí un ejemplo que voy a usar, y bueno, esto es básicamente para ir ya cerrando un poco el módulo del día de hoy, es, bueno, el tema de un caso, la Fundación Konrad Adenauer, ¿no? U otros actores como lo pudieran ser el IRI o el NDI, que son fundaciones similares, pero de los partidos políticos de Estados Unidos, concretamente del Partido Demócrata o del Partido Republicano. ¿A qué se refiere un poco esto? Y para contextualizar el comentario que voy a realizar. Pues bueno, como ustedes saben, los partidos políticos pues tienen ciertas agendas, ¿no? Tienen ciertas agendas en cuanto a lo que buscan en las naciones, en cuanto a objetivos que ellos plantean, y por lo general estos partidos pues tienen una rama o tienen algún ente que se dedica a la promoción tal cual de estas banderas ya desde una cuestión doctrinal, ideológica, una cuestión cultural. Entonces, pues bueno, cada gobierno tiene su agencia de cooperación internacional. En México sabemos que es AMEXI, ¿no? Para el caso de Alemania es una instancia que se nombra como GIZ, que es la Agencia de Cooperación Alemana. Y también tenemos lo que es la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, y que bueno, estos son como para que nos demos cuenta un referente, ¿no? Cada una de estas agencias, pues bueno, ¿cómo vive? Pues con base a los recursos, a se me fue la palabra, perdón, a los impuestos de los ciudadanos, llegan a como esta bolsa grande y cada una de las oficinas de cooperación internacional se dedican a repartir estos recursos. Estos recursos se van, en el caso concreto de lo que estábamos analizando ahorita, pues se va a parar a cada una de estas organizaciones. Utilicemos concretamente el caso de la Fundación Konrad Adenauer. Esta fundación, que es del Partido Demócrata Cristiano Alemán, recibe dinero por parte de GIS, ¿no? De la Agencia de Cooperación Internacional alemana. Y bueno, qué es lo que promueve la Fundación Konrad Adenauer? Promueve el pensamiento humanista a nivel internacional. Ese es el objetivo que tienen ellos, ¿no? El promover democracia, libertad, o sea, nuestros mismos valores, pero a nivel internacional.
realmente, pues bueno, sí conlleva una suma de dinero y demás, pero aquí algo que yo cuestionaría y algo que empezaría como pues empezar a debatir o que se quede como de pregunta para estar reflexionando, pues es qué es lo que ha pasado a lo mejor con nosotros, ¿no? O sea, nosotros, pues sí, evidentemente dentro del Partido de Acción Nacional tenemos lo que es la Fundación Rafael Preciado Hernández, ok, pero ¿qué esfuerzos se están realizando para promover cooperación internacional? O sea, ¿realmente se han promovido estos esfuerzos o no? Y bueno, o sea, más allá de como de promover esta visión crítica, también el hecho de decir por parte del gobierno, o sea, el gobierno mexicano, ¿por qué no ha promovido esquemas de cooperación internacional en cuanto a temas de, pues de forma de pensar, en cuanto a banderas que pueda promover el gobierno mexicano? Pues por lo mismo, por lo que hemos dicho tantas veces, y es pues que sin lugar a dudas no se ha podido, pues no se han podido concretar muchas banderas o muchos temas importantes en cuanto a qué es lo que defiende México y hacia dónde va. Entonces, ahí es como una cuestión que nosotros deberíamos de estar analizando. Y que, ojo, o sea, lo que promueve tipo la Fundación Konrad Adenauer, pues no es algo como que esté dando o repartiendo dinero por todos lados. O sea, no va tanto en ese sentido, pero sí va mucho en el tema de promover la cuestión doctrinal, o sea, la doctrina, el tema de la democracia, la libertad, el Estado de Derecho. Eso es un esquema de cooperación internacional. Lo mencionamos también ahorita con lo de las personas que son afectadas por desastres naturales. Eso también son esquemas de cooperación internacional. Campañas de alfabetización también son esquemas de cooperación internacional. Y aquí vemos, o sea, que muchas veces estas cuestiones igual y no requieren de tanto dinero, pero sí es cuestión de que los gobiernos y la sociedad civil esté completamente organizada. Por eso aquí dejar como este tema a la reflexión, el hecho de reflexionar, bueno, cuando hemos sido gobierno, ¿qué tanto le hemos apostado a la promoción de la sociedad civil? Cuando no somos gobierno, pues bueno, ¿qué tanto hemos exigido que se tome en cuenta la sociedad civil? También incluso, pues, discutir, ¿no? El hecho de México, o sea, en México de verdad se ha promovido la participación de la sociedad civil, sí o no. O sea, es como algo que se tiene que estar analizando. Eh, Aquí, perdón, estoy viendo que Mirna escribías como el tema social y económico. Supongo que te refieres a temas que también se pueden estar promoviendo con, sí, ya leí. Derechos humanos también es un tema de cooperación internacional, por supuesto que lo es, o sea, no es solamente una cuestión de dinero, o sea, eso nos tiene que quedar bien, bien claro. También ya lo mencionábamos desde la otra vez con Roberto, cuando hablábamos sobre los migrantes, sobre cómo se podían atender y demás, pues bueno, estos también son esquemas de cooperación internacional. O sea, cuando realmente queremos atender la problemática, tenemos que entrar a lo que es la cooperación internacional, porque bueno, también necesitamos la expertise de otros países para poder resolver nuestras problemáticas o incluso nosotros podemos aportar nuestra expertise en cuanto a lo que hemos pasado, los problemas que hemos resuelto en México para que otros países salgan adelante. Otra cuestión que yo mencionaba en el tema de geopolítica es, a ver, Centroamérica, ¿por qué México no genera esquemas de cooperación internacional serios con estos países? Ya lo estamos viendo ahora con las olas migratorias, que bueno, ya antes de la pandemia, pues bueno, pues, se activaron bastante y que aún así con la pandemia continúan. O sea, ¿qué esquemas de cooperación internacional se tienen que promover pues para ir resolviendo esta problemática? Al final, unos dicen, pues bueno, que no entren los migrantes a nuestro país, ok, que no entren, pero eso va a resolver la problemática de fondo. Yo creo que no se va a poder resolver solamente cerrándole las fronteras. O sea, es cierto que igual y temas de seguridad se pueden ver más violentados en cuanto a lo que pasa en nuestro país. A lo mejor Mirna, pues que es de Chiapas, igual y ella ya lo ha vivido más, a lo mejor ella tendrá más conocimiento en cuanto a lo que ha estado pasando ahí en Chiapas, pero algo que sí es muy cierto es, de verdad, o sea, solamente militarizando la frontera o así como lo han pretendido hacer por parte del gobierno federal, no va a ser la única solución. Tal vez pueda salvaguardar la cuestión de la seguridad nacional, pero al final la problemática se va a mantener ahí, va a seguir latente. Entonces,
aquí es donde nosotros tenemos que cuestionarnos qué es lo que queremos promover como cooperación internacional. Temas de derechos humanos, incluso hasta temas de movilidad. Eso ya se ha puesto, cada vez se ha puesto más de moda y creo que es algo muy bueno. El hecho de decir, a ver, ya no todo tiene que ser en función del coche, ya no todo tiene que ser en función, pues, de este tema, ¿no? De que, o sea, si sin coche no te puedes mover, o sea, ir venciendo esta idea, ¿no? Que ya pueden haber otras maneras de estarte comunicando, o sea, de estarte transportando, perdón, y por eso vemos una tendencia en cuanto a que los gobiernos, a los ayuntamientos, ya han estado empezando a construir ciclovías, han empezado a ampliar banquetas, han cerrado calles para que sean peatonales, todas estas cuestiones, ¿no? Incluso confinar un solo carril para que ya sea solamente para ciclistas. De hecho, ahorita que fuimos a Victoria, me di cuenta que ya hay una ciclovía ahí paralela a la carretera y es algo muy interesante, es algo muy, muy bueno, o sea, y ahí es donde vemos que estos esquemas, o sea, se pueden desarrollar siempre desde la perspectiva de la cooperación internacional. Realmente, o sea, desconozco cómo fue el proceso ahí en el ayuntamiento de Victoria, pero algo que sí les puedo decir es que estas banderas de movilidad se están promoviendo desde con una perspectiva internacional, se están promoviendo con varias agrupaciones que tienen esta visión, se generan foros, se generan encuentros, se generan reuniones entre ayuntamientos, con expertos, vaya, todo esto es un esquema de cooperación internacional y lo importante sobre todo es que nos veamos dentro de estos esquemas como iguales y que no nos veamos como el superior y el inferior. O sea, esto es como una de las cuestiones más importantes y que nosotros debemos de analizar. Y pues bueno, ya solamente para terminar el módulo de hoy, porque ya ahorita vamos a conectar, voy a comenzar otra capacitación ahora presencial aquí en el municipio de San Diego, pues bueno, es el hecho de que cooperar, o sea, ¿para qué se tiene que promover la cooperación? Pues para vivir la solidaridad, o sea, básicamente para esto se promueve la cooperación y es como la bandera más grande que nosotros como panistas deberíamos de tener en cuenta, o sea, no es cooperar, no es solamente por quedar bien, no es solamente por decir, bueno, de esta manera se me perdonan ciertos impuestos. O sea, va más allá de eso. Si realmente nosotros tenemos en cuenta que la cooperación internacional nos ayuda para el desarrollo de los pueblos, de las naciones, o sea, el desarrollo que tiene, ¿cómo se puede considerar que existe desarrollo desde una perspectiva humanista? Pues cuando se está promoviendo, bueno, cuando se está respetando la dignidad de la persona humana, cuando se promueven esfuerzos para que esta misma persona humana viva en condiciones dignas, viva en condiciones donde pueda desarrollarse como persona. O sea, esto tal cual es vivir la cooperación, o sea, y cooperar para vivir la solidaridad. Es la reflexión que les dejaría la solidaridad, incluso en el PDF que les compartí en WhatsApp cuando iniciamos este módulo. Ahí se habla un poco sobre el tema de la solidaridad internacional, se habla de la mundialización, que era algo que de lo que platicaba Carlos Castillo Peraza. O sea, la mundialización es esto, o sea, realmente aquí es donde nosotros podemos tener una bandera bien importante y que si nos gustan los esquemas de cooperación internacional, bueno, al menos a mí sí me agradan bastante, considero que esa es una de las llaves para que nosotros podamos salir adelante en el siglo XXI, que desde los ayuntamientos, los gobiernos del Estado, desde la sociedad civil y que incluso desde el mismo Partido de Acción Nacional, pues se pueda desarrollar esta bandera, la bandera de la solidaridad. Así que bien, no sé si tuvieran alguna pregunta al respecto de todo lo que estuvimos platicando ahorita. Mm, ¿Alguien tendrá alguna pregunta? Porque bueno, en caso de no tener preguntas, pues bueno, ya nada más pasaríamos a lo que es la toma de la fotografía final. A ver, Almadelia. No, pues gracias, Almadelia. De verdad te agradezco tus comentarios. Gracias, Eric, por que te haya gustado el tema. Realmente creo que es un tema muy apasionante, es un tema del cual podemos aprender bastante. Igual les voy a estar compartiendo una serie de lecturas para que veamos más esto. Sobre todo lo que me interesaba ahorita era reflexionar, o sea, un poco esta visión crítica
el hecho de decir, a ver, ¿qué es la cooperación internacional? También entender que hay gente, o sea, va a sonar mal, pero gente gandalla que se llega a aprovechar de estas cuestiones para posicionarse, para tener un capital político. O sea, y vaya, es una de las cosas que se critican, ¿no? Dentro de las teorías de relaciones internacionales, pero si nosotros le imprimimos este sello humanista, vamos a poder luchar en contra de todas estas cuestiones. Así que creo que eso es lo importante. Les voy a estar pasando todavía más lecturas. Y pues bueno, ya por último, ay, perdón, estoy leyendo. No, pues al contrario, qué bueno que andes tomando estos temas, Eric. Buenísimo, me da mucho gusto. Karina, pues también gracias, qué bueno que te gustó la exposición. Y bueno, ahora sí pasaré a tomar captura de las personas que estamos conectadas. Entonces, si me ayudan prendiendo sus cámaras, yo estoy aquí un poquito despeinado, hace un poco de calor aquí, pero bueno, lo importante es que ya tuvimos nuestro módulo. Igual ofrecer una disculpa por la tardanza para conectarme, pero bueno, lo importante es que ya salió, ¿vale? Entonces voy a empezar a tomar capturas a la de 3, a ver, espérenme, ya, ahí va, 1, 2 y 3. Ahí va la siguiente, y la última, listo, perfecto. Ah, perdón, Roberto, creo que alzaste la mano. A ver. Sí, buen día, buen día. Es una pregunta rápida, tengo Sí, curiosidad, ¿cuál es su opinión? No es con respecto a lo que mencionaste, pero sí se relaciona mucho. ¿Cuál es tu opinión en el nivel de bilingüismo, de capacidad de hablar inglés de México? Yo tristemente me di cuenta que una de las métricas que se utilizan para medir el bilingüismo en el mundo, México está descendiendo su nivel de bilingüismo. O sea, no está avanzando. Entonces, esto se me hace muy en relación a todo lo que mencionas. O sea, si no tenemos la capacidad de comunicarnos en el idioma básicamente global, pues se dificulta un poco más esta cooperación. así es. De hecho, es muy buena tu pregunta. Aquí, te voy a dar mi punto de vista. Espero no extenderme mucho. Voy a ser como muy concreto. A Sí, ver, sí, sí. a mí me impresiona mucho que los candidatos luego a presidente de la República siguen mencionando la propuesta de clases de inglés y computación. O sea, no, o sea, de verdad es crítico, ¿no? Es crítico porque ahí te das cuenta que no tenemos una visión global de todo lo que pasa a nuestro alrededor. O sea, es algo muy triste, es algo muy lamentable que se puede atacar esta problemática desde la cooperación internacional. Por supuesto que se puede hacer, o sea, por supuesto que se puede desarrollar. Incluso, yo igual les voy a compartir otra experiencia. Cuando yo estuve trabajando en gobierno del estado ahí en Puebla, en la instancia de juventud, teníamos becas para que jóvenes poblanos se pudieran ir a Estados Unidos durante el verano para aprender inglés, ¿no? Y realmente, o sea, había de varios niveles, no tenías que ser así, o sea, incluso podías hablar muy poco inglés y vaya, mientras tuvieras la visa y todo, te podías ir. Pues bueno, ¿qué pasaba? Que muchas veces estas becas se quedaban ahí porque no se aprovechaban, o sea, se quedaban, o sea, era como bien triste, ¿no? Era muy triste. Y luego a la hora de la hora nos decían, oigan, pues incluso hay que ver, o sea, hay que ver cómo promocionamos esto. A muchos todavía como que les cuesta, les da miedo y demás. Y yo creo que sí hay herramientas para lograr vencer esta situación. Yo aquí, por ejemplo, en Guanajuato he visto que Educafin promueve clases no solamente de inglés, y es algo bien interesante, o sea, promueve también temas de, bueno, de idiomas, habla para que puedas aprender alemán, para que puedas aprender japonés, o sea, ya son cosas como bien desarrolladas, bien interesantes. ¿Y esto cómo se va a mejorar? Pues con pura cooperación internacional. ¿Qué pasaría si de verdad el gobierno mexicano se tomara la tarea de decir, a ver, ahora sí ya vamos a enseñar bien inglés dentro de todas nuestras escuelas? Es complejo, por supuesto que va a ser muy complejo,
pero el gobierno mexicano realmente no ha tomado esfuerzos. Y ahorita lo vemos, o sea, el gobierno federal ya con todo lo de los fideicomisos, o sea, nos queda claro que ellos no están apostándole a que la gente se prepare, a que la gente se capacite, a que se promueva la ciencia, la tecnología. Es algo muy, muy triste, es algo muy lamentable, pero bueno, hay que buscar los esquemas de cómo podemos lograr esta cooperación internacional y que incluso para el siguiente módulo que vamos a hablar de paradiplomacia, ahí ya estaremos hablando como de cuestiones más concretas de cómo es que esto se puede ir realizando ya a nivel local. Entonces, sin lugar a dudas, el tema de los idiomas puede sonar muy burdo, puede sonar muy simple, pero no ha sido atendido como debe de ser. La cooperación es la respuesta y en la medida en que nosotros, si llegamos a entrar a gobiernos y tomamos decisiones al respecto, vamos a lograrlo. Otro paréntesis, o sea, los de Educafin, he visto que hacen convenios con universidades de otros países y no necesariamente de Estados Unidos. Es algo como muy, muy interesante, es algo que deberíamos de estar promoviendo todos los gobiernos panistas para decir, a ver, mientras estos señores están cortando fideicomisos, nos quieren aislar, nosotros sí estamos extendiendo puentes con otras naciones para el desarrollo de los mexicanos y para que el día de mañana sean competitivos laboralmente, porque ese es el problema, que si no tenemos buenos niveles de inglés, o sea, el inglés ya no es por favor, el inglés ya se tiene que hablar sí o sí, y de ahí siguen otros idiomas, o sea, entonces nosotros deberíamos de vender esa bandera. Sin lugar a dudas, deberíamos de estarla vendiendo, deberíamos de estarla promoviendo a partir de la cooperación internacional. Así que bueno, creo que por ahí va mi punto de vista y fue muy interesante tu pregunta, Roberto. Muchas gracias, gracias. No, hombre, gracias a ti. Y pues bueno, les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Ya fue la penúltima sesión. El siguiente sábado será nuestro último módulo, así que bueno, pues espero que nos conectemos ahí por última vez. Alma ya está llorando. Pues ni modo, así es esto, todo tiene que terminar, pero bueno, nos vemos el siguiente sábado. Muchas gracias por conectarse y estamos a la orden. Así que cuídense, que les vaya muy bien.